Los componentes de un sistema electrónico que disipa 180 watts están dentro de un ducto horizontal de 1.4 metros de longitud, cuya sección transversal es de 20 centímetros por 20 centímetros. Los componentes se enfrían en el ducto mediante aire forzado que entra a 30 grados centígrados y una atmósfera con un flujo de 0.6 metros cúbicos por minuto y sale a 40 grados centígrados. Determine la tasa de transferencia de calor de las superficies externas del ducto al ambiente. Aquí las consideraciones es que el ducto pues es una tubería realmente. Esta es una tubería en forma con una forma cuadrada. Fluye aire en el interior y todos los ductos, como ya dijimos, no requieren de alguna potencia, algún trabajo para fluir, para que fluya la sustancia. Bueno, aquí la diferencia está en que nos piden determinar la tasa de transferencia de calor de las superficies externas. Entonces nos hacen hincapié en que hay una transferencia de calor hacia el exterior y una transferencia de calor hacia el interior del ducto. La diferencia de la energía cinética y la diferencia de la energía potencial las vamos a considerar aproximadamente cero, esto porque las áreas de entrada y de salida deben ser aproximadamente iguales y no nos mencionan algo como que esté a una diferente altura la entrada que la salida. También sabemos que es un flujo estacionario, por lo tanto el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 y yo le voy a poner como flujo másico a ambas. En el dibujo podemos observar que hay un flujo de calor en el interior y un flujo de calor en el exterior. Entonces el dato que me están dando de que se disipa 180 watts va a ser la transferencia o el flujo de calor total de todo este ducto. Entonces colocamos el estado 1 y el estado 2, ponemos la temperatura 1 es de 30 grados centígrados y la presión 1 es de una atmósfera que podemos considerar que es 101.325 kilopascales y el flujo volumétrico es de 0.6 metros cúbicos sobre segundo. Y en el estado 2 tenemos que la temperatura 2 es igual a 40 grados centígrados y como es un ducto, la presión 2 debe ser igual a la presión 1. Otros datos que nos dan, nos dicen que la longitud del ducto es 1.4 metros, el área va a ser de 20 por 20 centímetros cuadrados y pues lo que ya había mencionado antes, el flujo de calor total va a ser de 180 watts. Aplicando la primera ley de la termodinámica, tenemos que la sumatoria de las energías de entrada o iniciales es igual a la sumatoria de las energías de salida o finales y nos queda como el flujo másico por la entalpía 1 más el flujo de calor en el interior. Esto es igual al flujo másico por la entalpía 2. Esto cabe mencionar que el sistema lo estoy tomando como en las paredes internas del ducto. Por consiguiente, el flujo de calor va dirigido al interior del sistema. De aquí despejamos y me queda que el flujo de calor en el interior es igual al flujo másico por la diferencia de entalpías y la diferencia de entalpías para un gas lo podemos cambiar por la Cp promedio por la diferencia de temperaturas. Para hallar el flujo másico tenemos que el flujo volumétrico es igual al flujo másico por el volumen específico y el volumen específico, aunque no lo tenemos, sabemos que como es un gas que podemos considerar gas ideal, entonces cumple la ecuación del estado del gas ideal. Despejamos y obtenemos el volumen específico y este lo sustituimos en la primera ecuación y nos queda entonces que el flujo másico es de 0.0116 51,77,4 kilogramos sobre segundo. Para hallar la temperatura promedio sumamos las dos temperaturas, la dividimos entre 2 y nos queda 35 grados centígrados, lo paso a grados Kelvin y me queda 308 Kelvin. Entro a la tabla A2B y obtengo la Cp promedio para la sección del aire y esto nos da que el calor específico promedio es de 1.00548
kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Luego sustituimos todos estos valores en la ecuación que ya habíamos obtenido antes y nos queda que es 0.117 kilowatts, pero como los datos que nos dieron estaban en watts, lo cambiamos a este valor y nos queda como 117.1 watts. Luego, bueno, el calor total o el flujo de calor total va a ser igual a la suma del flujo de calor externo más el flujo de calor interno, pero nosotros tenemos el flujo de calor total y el flujo de calor en el interior. Despejamos y nos quedaría de esta forma, donde el flujo de calor en el exterior va a ser igual al flujo de calor total menos el flujo de calor interno, y nos queda un resultado de 62.89 watts.